el tema de esta hora titula Ojos de Fe. ¿Cómo titula? Y a lo largo de este tema voy a estarme hablando a mí mismo. Y mientras hablo conmigo mismo, espero ustedes puedan también escuchar la voz de Dios, porque una de mis más profundas necesidades es tener ojos de fe. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 2 de Corintios, segunda misiva del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, versículo 18. Pablo le escribía a una iglesia con muchos problemas, a una iglesia que, entre otras cosas, tenía dificultades porque su experiencia pasaba solo por lo que ellos podían tocar, por lo que era para ellos tangible. Así que Pablo deseaba que ellos pudieran desarrollar fe, ojos de fe. Por eso en la conclusión del capítulo 4 el apóstol Pablo les escribe: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Aquí el apóstol Pablo invita a un ejercicio espiritual en el cual se debe mirar lo que no se ve. Pero ¿cómo miras lo que no se ve? Y te dice, mira lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo eterno. Lo que se ve es pasajero. Veía Pablo un mal creciente en medio de la iglesia, tal como hoy, tal como en este tiempo, que la mayoría de las personas se perdían por mirar, perdían lo eterno, perdían lo que no se ve, perdían lo que nunca se habría de acabar, solo por vivir para lo que veían. Es interesante ver hoy aún en medio de nuestro pueblo, ver a la gente afanada día tras día solo por sobrevivir. Y el enemigo les ocupa y les ocupa y les ocupa con más y más cosas que los absorben y solo les reducen su visión a lo que ellos pueden ver, a lo que ellos pueden tocar. Pero los inhabilita para que puedan ver lo eterno, para que puedan ver lo de más allá. Por eso hoy en día muy pocos le invierten al banco del Dios. Mejor banco del mundo, no me canso de decirlo. Intereses de hasta el 100%, dice el Señor en Mateo 20, donde nada se devalúa, donde el capitalismo y el socialismo no llevan a ningún problema con la moneda y donde los beneficios se gozan por la eternidad. Sin embargo, a nosotros nos gusta más hacerle hincapié a Bancolombia, a la vivienda, al Banco Agrario. Nos perturba más lo concerniente a lo de esta tierra que a lo concerniente al cielo. Sin embargo, el llamado del Señor es a mirar lo que no se ve. En el tema de esta hora, ojos de fe, quisiera contar la historia de 3 personajes bíblicos y ver cómo las Escrituras enlazan sus experiencias para darnos una importante lección. Vamos en nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. Marcos, en el capítulo número 14. Marcos, en el capítulo número 14. Vamos a leer a partir del versículo 44. Ubiquemos un poco el contexto. Nos encontramos en el Monte de los Olivos. Jesús está a punto de ser entregado. Comienza la noche previa a la crucifixión. Dice Marcos 14, 44 en adelante. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, enseguida se acercó a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y uno de los que estaban allí sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Algo interesante que tienen los evangelios es que con cierta frecuencia
los autores, o sea, los hombres que están detrás de cada uno de los evangelios, omiten su nombre, omiten el nombre de alguien según algo especial o particular. Por ejemplo, Juan, en el relato del día de la resurrección, él dice el discípulo a quien Jesús amaba, pero no dice yo, y él era el mismo que estaba escribiendo. Es decir, escribe como en tercera persona, no en primera persona. Bien, Marcos hace algo muy parecido, aunque él no fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, porque sabemos que fue el apóstol Pedro, por cierto, uno que fue muy cercano al desarrollo de Marcos. Dice entonces así, y respondiendo Jesús le dijo, ¿como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos dejándoles huyeron. ¿Qué pasó con todos los que estaban con él? Huyeron. Pero note el detalle que nos cuenta Marcos a continuación, versículo 51. Y cierto joven le seguía, cubierta su desnudez con una sábana. Y los jóvenes le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudos. Las Escrituras no nos da mayor detalle en cuanto a este joven, ni por qué eso está allí. Pero algo sí sabemos, que en las Escrituras nada está por casualidad. Algo extraño, seguramente en una noche calurosa, porque este chico estaba despojado de sus vestimentas y solo estaba cubierto con una sábana. Cuando comienza la situación con Jesús, que van a prenderle y los discípulos huyen, los que venían como enviados del sumo sacerdote prendieron a este joven, lo agarraron, pero lo agarraron por sus sábanas. Y él pues fue astuto, soltó la sábana y salió corriendo. El problema fue que salió corriendo desnudo. Bien, según varios autores adventistas, el personaje que huyó fue el mismo Marcos. Por eso él conocía el incidente. Él conocía el incidente porque él era el protagonista del incidente. Es un incidente que no registra ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, sino Marcos, que era muy joven y que era de los que seguían de cerca la evolución del ministerio de Jesús, pues su mamá, que se llamaba María, una de las tantas Marías que encontramos en el Nuevo Testamento, era la dueña del lugar donde Jesús realizó la cena del Señor, ¿sí? La cena previa al día de la crucifixión, lo que vendría a ser la cena del día jueves. Bien, vamos ahora al libro de Hechos. No olvidemos la experiencia de Marcos. Solo les leo del libro Conflicto y Valor, página 360. Dice así: la madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. No olviden eso. Hechos capítulo 4. Para Hechos capítulo 4, ya Jesús había sido crucificado, había resucitado, había ascendido al cielo y había enviado el Espíritu Santo según lo prometido. Bien, nos dice que en aquella iglesia de grupos pequeños que crecía y crecía, en el capítulo 4, versículos 32 en adelante, nos dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era la experiencia de la iglesia primitiva. Recuerdo, me ocurrió un incidente en Venezuela, me ocurrió en la iglesia. Estábamos estudiando la lección de escuela sabática el año pasado. Hubo una lección que trató del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y analizando estos textos, un hombre se paró y dijo: esto es comunismo. El comunismo es bíblico y aquí hallamos su justificación. ¿Lo captan? El comunismo es el ismo de lo común, es decir, todos tienen todo en común.
No tengo que decir de qué tipo de ideología, a qué tipo de ideología pertenecía este hermano, que se puso de pie y dijo semejante blasfemia, porque aunque ciertamente esto es comunión, esto es comunismo, es decir, todos comparten, todos tienen todo en común, no podemos asociarlo con el comunismo, con el modelo político comunista que ni siquiera cree en Dios para empezar. Este es el verdadero comunismo. Dice versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Entonces José, ¿quién? José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, teniendo una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aparece un personaje aquí en el capítulo 4 del libro de Hechos que resalta. Su nombre era José, pero los discípulos le colocaron un sobrenombre. Algo curioso en relación a los nombres y los sobrenombres en tierras orientales. Justo estamos en un proceso interesante, algo parecido con mi esposa por el asunto de nuestro bebé, que viene en camino, que está por nacer, así que el tema del nombre, ¿verdad? Y la gente nos pregunta, ¿y el nombre? Y no, ese no me gusta, este tampoco me gusta, quizás este sí, bueno, en fin, estamos en ese proceso. Les comento algo. En tierras orientales, a un niño no se le colocaba nombre cuando nacía. Se le colocaba nombre a los 12 años de edad. No se le colocaba al nacer. Mientras tanto se le llamaba el hijo del carpintero, el hijo del herrero, el hijo del panadero, y si tenía varios hijos, pues se le enumeraba. Ahora bien, había una excepción con los que el Señor les decía cuál era su nombre, como el caso de Sansón, como el caso de Juan, como el caso del mismo Jesús, que el Señor decía cuál era el nombre que llevaba ese niño. ¿Por qué se le colocaba hasta los 12 años de edad? Porque entonces para ese momento ya se distinguía el carácter del niño. Entonces su nombre iba asociado a su carácter. ¿Por qué Jacob era Jacob? Porque él era engañador, porque era usurpador. La mayoría de las veces se le colocaba nombre según su carácter, otras veces según su característica física. Por ejemplo, a Esaú le colocaron Esaú porque Esaú significa rojo, velludo. Y nosotros sabemos por las escrituras que Esaú, ¿cómo era? Velludo. Y seguramente su color de piel su color de cabello era rojizo. Bien, o el caso de Cam, hijo de Noé. A Cam se le llamaba Cam. Cam se le dice también a una técnica que hay para hacer uva pasa en el Medio Oriente, porque Cam significa tostado por el sol. Así que a Cam se le colocó su nombre según una característica física propia de él. ¿Me hago entender? Pero esto se hacía ya cuando iban pasando los años. Por ejemplo, Daniel. Y esto es algo muy importante. Y con los chicos de hermenéutica, la clase de hermenéutica es un punto que consideramos porque el nombre del autor del libro siempre está asociado al mensaje del libro. Daniel, el Señor es mi juez. El tema del libro de Daniel es el juicio de Dios. Y si estudian cada autor, cada libro, según el nombre del autor, entonces van a ver la conexión. Había algo especial, no era por inercia. En Venezuela hay una costumbre con los nombres, es que si la mamá se llama... dependiendo del nombre de la mamá y dependiendo del nombre del papá, cruzan una parte del nombre de uno y de otro y aparece un nombre. Milagroso. Aquí en Colombia, pues la mayoría son Andrés, son Camilo, son no sé, bueno, en fin. Entonces, pero en Palestina no era así. Se le colocaba nombre según su carácter, pero por eso había que esperar que pasaran algunos años. Con los sobrenombres también hay una gran diferencia.
Nosotros aquí en Occidente colocamos sobrenombres según las orejas, según la cabeza, según la barriga, según la nariz, en fin, según si se parece a tal cosa, le llamamos así, y pues los sobrenombres más bien forman parte del bullying que hoy está de moda y del daño que se le hace a las personas. En Oriente no. En Oriente el sobrenombre era también acorde a una característica especial de esa persona, que quizás no había cubierto su nombre o el sobrenombre venía por una victoria que esa persona tenía. Por ejemplo, Israel era el sobrenombre de Jacob. ¿Recuerdan? ¿Quién le puso ese sobrenombre? Dios. Dios le dijo, ya no serás engañador porque ya has vencido sobre ello. Ahora eres Israel, príncipe de Dios. Bien, no sé si ustedes lo saben. Apocalipsis nos dice que cuando lleguemos al cielo por la gracia de Dios, amén, nuestros propios diligentes esfuerzos, se nos entregará una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es nuestro sobrenombre, es el que nos colocará Dios. No sé cuál será el mío, pero sé que dependerá de mi carácter y lo que yo permita a Dios hacer por mí hoy. Amén. Bien, así que aquí encontramos a Bernabé, cuyo nombre original era José, pero los discípulos le pusieron un sobrenombre, y el sobrenombre es Bernabé. Pero la misma Biblia nos dice qué significa Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. No sé a cuál de los discípulos se le ocurrió, pero seguramente viendo a Bernabé, viendo sus características como persona, dijeron, no, ¿sabes qué? José no es como el mejor nombre que te queda. El mejor nombre que te queda es Bernabé. Ver en el hebreo es hijo. El Nabé es consolar, consolación. Hijo de esperanza también se puede traducir. Algo vieron en Bernabé que lo llamaron hijo de consolación o hijo de esperanza. Entendamos según la Biblia por qué lo hicieron. Veamos al tercer personaje. Hechos, capítulo número 9. Hechos en el capítulo número 9. Nos dice así, y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que así hallase algunos de este camino. Para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese preso a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Bien, aquí está la historia de la conversión de Saulo. Por cierto, a quien también le pusieron un sobrenombre. ¿Cuál fue su sobrenombre? Pablo. Ahora bien, Saulo de Tarso era un hombre sincero, un hombre que Dios sabía iba a ocupar un lugar importante en la naciente obra evangélica. Así que el Señor comienza a obrar para su conversión. Sin duda, como dice la mensajera de Dios, el más ilustre de todos los apóstoles, el apóstol Pablo, el hombre que convirtió el cristianismo de un movimiento regional a un movimiento mundial. La visión que tenía, por supuesto, le habilitaba para poder llevar el evangelio a muchos lugares donde los otros no lo iban a llevar. Bien, comienza la conversión de Pablo. Ustedes conocen la historia. Él es enviado a Damasco y allí se encontró con Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Ananías tuvo miedo de atenderlo, pero siguió las órdenes de Dios y por el poder del Espíritu Santo le devolvió la vista y el apóstol Pablo fue bautizado. Nos dice en el versículo 18 del mismo capítulo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios.
y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes? Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Pablo tuvo problemas allí, tuvieron que sacarlo porque lo iban a matar, según nos dice las mismas escrituras. Y Pablo fue a Bernabé, Pablo fue a Jerusalén. Y nos dice a partir del versículo 25 lo siguiente. Entonces los discípulos, esto hablando de Damasco, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Y cuando Saulo vino a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Imaginen el enigma de los discípulos, llenos del Espíritu Santo. Hablamos de Pablo, hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de Jacobo, hablamos de Mateo, en fin. Escuchan, Saulo, el que dio la orden de matar a Esteban y el que ha matado a muchos en Jerusalén, se convirtió al cristianismo. Y quiere venir a Jerusalén y va a estar con nosotros. ¿Ustedes qué hubieran pensado? Mira, lo primero que uno piensa, yo les soy sincero, yo hubiera pensado lo mismo que pensó Pedro. Eso es mentira. Ese hombre es inteligente. Él lo que quiere es engañarnos, hacernos creer que él es cristiano para meterse entre nosotros, saber todo en cuanto a nosotros, nuestra posición, nuestra ubicación, dónde nos reunimos, a dónde vamos, quiénes somos y finalmente aniquilarnos. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Tiene lógica. Así que los discípulos no quisieron recibir a Pablo. Pero había un hombre entre los discípulos que se llamaba Hijo de Consolación, Hijo de Esperanza. Y nos dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando lo supieron los hermanos, le trajeron hasta Cesarea y luego le enviaron a Tarso. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo allí? Él comenzó a predicar, él era un hombre apasionado, amaba lo que hacía, creía en Jesucristo y comenzó a predicar en uno y otro lugar, pero querían matarlo. Así que los hermanos decidieron sacarlo. Lo movieron a Cesarea y voy a abrir este mapa, ahora sí. Lo llevaron a Cesarea, miren dónde está Jerusalén, allí abajo. Cesarea está en la misma dirección de Jerusalén, pero hacia el mar Mediterráneo. Y luego le hicieron tomar un barco que lo llevó hacia el norte, a Tarso. ¿Ven Tarso? ¿Por qué lo mandan a Tarso? Porque él era de Tarso. Para los discípulos, bueno, estaban contentos de que este hombre se había convertido, que ahora era cristiano, pero ellos no veían lo que este hombre podía hacer. Ellos no veían lo que este hombre podía alcanzar. Así que para los discípulos lo mejor era que él se fuera a Tarso y viviera su fe allá y esperara el regreso de Jesús en Tarso. Ellos no veían lo que no se ve, pero entre ellos sí había uno que veía lo que no se ve. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Bueno, el hubiera es un campo muy relativo, pero imaginemos un poco esto. Si Pablo se hubiera quedado todo el tiempo en Tarso y nunca se hubiera incorporado de la manera como se incorporó a la obra evangélica. Fue Pablo el que luego hizo todos esos recorridos que están señalados en esas flechas y no solamente hasta ahí, sino mucho más hacia entrado a terreno europeo, lo que actualmente llamamos Europa. Interesante la pregunta, ¿verdad? Muy bien, sigamos con lo que nos dice las Escrituras. Pasa el resto del capítulo 9, pasa el capítulo 10, el incidente de Pedro y Cornelio, y finalmente llegamos al capítulo 11 del libro de Hechos. Mientras todas estas cosas fueron pasando, el incidente con Cornelio, el primer mártir de la iglesia dentro de los apóstoles, que fue Jacobo, el hermano de Juan, mientras todas estas cosas pasaban, Pablo estaba ya en Tarso, solo, como en el olvido.
hasta que el Señor permitió que ocurrieran diferentes cosas para que Pablo pudiera entrar, ser reintroducido a la obra del Señor. Nos dice el capítulo 11 del libro de Hechos, a partir del versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Permítame abrir un paréntesis, hermanos. Lo he dicho con frecuencia. Si algo nos limita, y cada vez lo veo con mayor claridad, son nuestras mentes cuadradas. Si algo limitaba a los discípulos, que en ese momento ya eran apóstoles, eran sus mentes cuadradas. Sí, tenían el Espíritu Santo, pero ellos no podían ver la obra de Cristo más allá de los judíos. No la podían ver. Por eso era tan necesario un hombre como Pablo, que en ese sentido no tenía mente cuadrada. Noten cómo obra el Señor. Cuando a la iglesia la persiguieron en Jerusalén y en los territorios de Palestina, para la iglesia fue una gran calamidad porque muchos murieron, incluyendo Esteban. Pero saben, hermanos, Dios permitió la persecución porque tenía un gran propósito. Es que ellos no iban a salir de ahí. Y como ellos no iban a salir, Dios permitió algo que los hiciera salir. En otras palabras, o salen o los saco. Ellos no querían salir estaban cómodos en Jerusalén. Estaban cómodos en esos lugares. Así que compartiendo el evangelio entre ellos, y nos dice el libro de Hechos, y la multitud de los que iban a ser salvos se unían a las filas de la iglesia del Señor. Así que ellos estaban tranquilos. El Señor dijo, ¿no quieren salir? Los saco. Me acuerdo lo que ocurrió con nuestra iglesia en el año 1902. Por más de 10 años, la mensajera de Dios desde Australia le escribió a los líderes de la iglesia y les dijo, salgan de Battle Creek. Salgan de Battle Creek. Dios no está de acuerdo con que tantas y tantas y tantas personas estén aglomeradas en un solo lugar cuando hay tantas necesidades en muchísimos campos. Para aquel entonces la iglesia no tenía la amplitud que tiene hoy. Y el Señor les decía, salgan de Battle Creek. Y cuando apareció el problema del panteísmo y John Harvey Kellogg, el Señor les insistió a través de la profeta, salgan de Battle Creek. ¿No quisieron salir? 1902, el Señor dijo, yo los saco. Febrero de ese año, les quemó el sanatorio. Diciembre del mismo año, les quemó la imprenta. ¿Salen o salen? Así sacó Dios a la iglesia adventista del séptimo día de Battle Creek, Michigan. O salen o salen. Lo hizo en la antigüedad. Bien. Después que los sacó, entonces los llevó a predicar. Y ellos estaban predicando en Chipre. Y resulta ser que algunos de los que escucharon la palabra en Chipre se fueron a Antioquía. Dice el versículo 22 del capítulo 11 del libro de Hechos. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Sigue el Señor trabajando. Hermanos, nosotros a veces vemos y pensamos que el Señor no está a cargo de las situaciones. Vemos un desastre, como la visión de Ezequiel 1. Vemos engranes que se mueven por todas partes y en todas direcciones y parece que no tiene sentido, pero la mano del Todopoderoso está detrás. Dios canalizó todas las cosas. El que tenía que ir a Antioquía era Bernabé. Pudo haber sido Pedro. Pudo haber sido Mateo, pudo haber sido Juan, pero ¿por qué envían a Bernabé? Porque Dios tenía un propósito muy amplio con él. Noten, les decía que el evangelio había llegado a Chipre, aquí estaba Pablo, y algunos de los que escucharon en Chipre se fueron a Antioquía. Bernabé y los apóstoles estaban en Jerusalén, así que decidieron mandar a Bernabé hacia Antioquía. Bien, noten lo que hizo Bernabé, el hijo de esperanza. Versículo 23. El cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios
Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo. ¿Y de qué? ¿Qué tenía Bernabé? Fe. Tenía ojos de fe. Y mucha gente fue añadida al Señor. Y de repente Bernabé dice lo siguiente. Escúcheme. Bernabé dice, estoy maravillado de lo que está pasando aquí en Antioquía. Esto es hermoso. Creo que el Señor está detrás de esta obra. Pero por favor, denme unos días. Tengo un viaje especial que hacer. Hay alguien que lo echamos al olvido, que hay que traerlo de vuelta, porque Dios tiene grandes propósitos con su vida. Dice el versículo 25, y Bernabé partió, ¿a dónde? A Tarso. ¿A qué? A buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre cristiano nació allí, bajo el ministerio de dos hombres. Uno, el de los ojos de fe, Bernabé. Dos, Saulo. Noten lo que hizo Bernabé. Desde Antioquía se fue a Tarso. No había Facebook, no había Twitter, no había WhatsApp, no había teléfono, ni siquiera había clave Morse, pero lo encontró porque sí había Espíritu Santo. Y lo encontró y lo llevó a Antioquía. Y le dijo, yo no sé si tú estás pensando que para ti ya no hay ministerio, que para ti ya no hay obra, que tú ya no puedes hacer nada. Pero Dios tiene un gran plan para tu vida. Y se lo llevó a Antioquía. El hombre con los ojos de fe. Lo demás, hermanos, en cuanto al ministerio de Pablo, es historia. 33,000 kilómetros andados, miles de iglesias construidas y miles de almas convertidas. 7 naufragios y una vida de entero compromiso a la obra de Dios. ¿Dónde comenzó la historia de Pablo? Con la historia de Bernabé. Si Bernabé no hubiera hecho esto, no tuviéramos hoy no encontraríamos hoy lo que encontramos en la experiencia de Pablo. Uno piensa en Pablo, mira a la experiencia del apóstol Pablo y uno piensa que eso es todo. Pero detrás del telón, detrás de esa figura que es preeminente en el primer plano, hay un hombre en segundo plano sin el cual lo que fue Pablo no lo hubiera sido. Y su nombre es Bernabé, el hombre de los ojos de fe. Pero Pablo tenía que aprender esto también. Sigamos en el registro bíblico. Ahora vamos al libro de Hechos en el capítulo 13. Nos dice así. Cuando llegamos al capítulo 13, nos encontramos el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ellos hicieron toda una gira misionera, fueron a establecer iglesias, fueron a abrir campos, en fin, y pasaron por Jerusalén. Cuando fueron a Jerusalén se encontraron con un jovencito. Su nombre era Juan, pero su sobrenombre era Marcos. Este jovencito había sido el que había huido desnudo cuando Jesús se encontraba en aprietos. Así que ya ellos tenían una referencia en cuanto a él. Cuando la cosa se pone difícil, este muchacho, ¿qué hace? Huye, corre. Nos dice la mensajera de Dios en la página 360 de Conflicto y Valor. Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. ¿Era sincero, Marcos? Sí, era sincero. Tenía sinceros propósitos, tenía un sincero deseo de entregar su vida a Dios. Pero nos dice la profeta, pero el camino era penoso. Afrontaban adversidades y privaciones y estaban acosados por peligros por doquiera. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia.
y olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista, la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Pablo y Bernabé eran obreros hechos, constituidos, llenos del Espíritu Santo y conscientes qué significaba la gran comisión. Marcos aún no, sigue diciendo la profeta. Marcos abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la presión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Específicamente lo encontramos en el capítulo 13 de Hechos, versículos 13 y 14. Y zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Este chico otra vez huyó. Tal como lo había hecho con Jesús, lo hace aquí con Pablo y Bernabé. Cuando la cosa se puso difícil, cuando la situación se puso dura, él dijo, no, esto como que no es para mí, yo de aquí me voy. Prefiero correr para contarlo. Así que el hombre huyó. Bien, Pablo y Bernabé continuaron con su camino misionero. Hicieron toda una gran gira misionera y finalmente regresan a Jerusalén para contar todas las cosas que Dios había hecho mientras ellos se encontraban por todos estos campos. De hecho, ahí está en flechas indicado todo lo que fue el primer viaje misionero de Pablo, que le acompañaba a Bernabé. Bien, llegamos al capítulo 15 del mismo libro de los Hechos. Así que en el capítulo 15 se da el primer gran concilio de iglesia, cuya sede fue en Jerusalén y tema fue los judaizantes y la ley. Así que se reunieron los dirigentes de la iglesia, el concilio lo presidía el hermano de Jesús, Jacobo, Pedro se encontraba presente, Juan se encontraba presente y por supuesto llamaron a los dos grandes misioneros, a Pablo y a Bernabé. Ellos estuvieron en Jerusalén, estuvieron allí predicando, dando testimonio hasta que el concilio terminó. Y una vez terminado el concilio, ellos decidieron visitar todas las iglesias por donde habían pasado, todos los lugares por donde había pasado, animar a los hermanos y hacer aún más amplio el trabajo misionero. Pero hubo un problema entre ellos. Nos dice así: la decisión de Marcos de abandonarlos indujo a Pablo a juzgarlo desfavorable y aún severamente por un tiempo. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Aquí se presenta un conflicto, el primer gran problema de la iglesia, o entre líderes de iglesia. El primer gran problema entre líderes de iglesia lo tuvieron Bernabé y Pablo. ¿Y cuál fue la causa? Marcos. ¿Cuál era el problema? Pablo vio a Marcos y dijo, ese chico es un cobarde. Yo no quiero trabajar con él. No me lo vuelvan a traer porque donde quiera que vayamos vamos a tener problemas y él nos va a dejar, nos va a volver a abandonar. Así que no perdamos el esfuerzo, no perdamos los recursos, no perdamos el tiempo, déjenlo. Es un cobarde que cuide a los niños en Jerusalén. Pero por otro lado estaba Bernabé, el hijo de esperanza, que veía a Marcos y decía, miren, ese chico tiene cosas nobles. Ese chico tiene muchas cosas para explotar. Ese chico es una piedra preciosa que hay que pulirla. Demanda paciencia, demanda tiempo, demanda perseverancia, pero esperemos, Pablo. Nos dice el libro de Hechos en el capítulo 15, versículo 36.
Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. La Biblia simplemente nos dice: y hubo tal contienda entre ellos que se separaron. No hay detalles en cuanto a la discusión, solo sabemos que hubo un problema. A tal punto que se dijeron: bueno, tú te vas con Marcos, yo me voy con otro. Tú vete con Marcos, yo me voy con Silas, yo con Marcos no quiero estar, le dijo Pablo a Bernabé. Y Bernabé dijo: bueno, vete tú con Silas, yo me voy con Marcos, yo con Marcos sí quiero estar. Y avanzaron en el camino. Bien, hermanos, para mí es algo curioso ver cómo Dios utiliza aún cosas negativas y nuestros mismos errores y defectos para sacar lo mejor. Pablo y Bernabé ya eran dos árboles con suficiente tamaño como para estar separados. Es decir, eran dos obreros que, separados, influenciando a dos jóvenes, podían hacer mucho más que ellos dos juntos. Así que el Señor utilizó esto para que sus dos grandes siervos se siguieran desarrollando y a su vez ellos trabajaran para desarrollar jóvenes. ¿Ven cómo trabaja el Señor? El Señor tiene mil y un formas de sacar adelante situaciones que para nosotros no tienen solución. Bien, uno se fue con Bernabé, otro se fue con Silas. Gracias a Dios a ambos le funcionó. Pablo tuvo mucho éxito en su gira misionera, Bernabé tuvo mucho éxito en su gira misionera, pero algo le enseñó Bernabé en el tiempo al apóstol Pablo. Pablo no había visto, no había comprendido que él tenía que hacer con Marcos lo mismo que Bernabé había hecho con él. Bernabé a él lo miró en esperanza, y en esperanza debía él mirar a Marcos, pero Pablo aún no había aprendido esa lección. El tiempo se la fue enseñando, el Señor se la fue enseñando en el tiempo, y tuvo que aplicar mucha fe con un jovencito llamado Timoteo. Pasaron los años, el ministerio de todos ellos fue muy fructífero, muy productivo, y Pablo se encontraba en Italia, preso. Estaba en las vísperas de ser ejecutado. Tenía su segundo encuentro con Nerón, el cruel emperador romano. Y Pablo estaba allí en ese calabozo italiano. Y Pablo tenía un anhelo, tenía una petición especial. Y la escribió a Timoteo. Y vamos a 2 de Timoteo en el capítulo 4. 2 de Timoteo en el capítulo 4. Habían pasado más de 20 años. Y Pablo escribe lo siguiente. Versículo 9 en adelante. Procura venir pronto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero hay un pedido especial de Pablo a Timoteo. Toma ¿a quién? A Marcos. Sí, otra vez el mismo chico. Ya no era tan chico, pero era el mismo que huyó de Jesús cuando Jesús lo estaban apresando. Fue el mismo que los dejó en Panfilia, pero ahora transformado. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo a través de un fiel instrumento que tenía fe, Bernabé. Le dice Pablo a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Yo no sé, hermanos, les soy sincero, yo no sé si Pablo ya había hablado con Marcos. No sé si Pablo ya le había pedido perdón a Marcos. Quizás la principal razón por que lo quería hacer traer
era porque quería hablar con él. Quizás y solo quizás Pablo quería decirle, si no lo había hecho aún, oye, perdóname. Perdóname porque te juzgué desfavorablemente. Perdóname porque no tuve la fe en ti que Bernabé te tuvo y que Dios te tuvo. Pero me alegra que hayas perseverado y que hoy estés constituido como un gran evangelista. Hermanos, sin el ministerio de fe de Bernabé, hoy no hablaríamos de Pablo y hoy no tendríamos el Evangelio según San Marcos. Ese hombre detrás del telón, del que poco hablamos, del que poco se sabe, pero lleno de fe, trabajó con paciencia con esos jóvenes y a cada uno le sacó su mayor potencial para constituirlos en los obreros que llegaron a ser. Y que hoy, por su esfuerzo y por su trabajo, miles y miles nos beneficiamos de esos ministerios. Pablo escribió otra carta más, estando en la cárcel, y fue la carta a los colosenses. Y vamos a Colosenses. Colosenses en el capítulo 4. Porque estando Pablo también preso, y Pablo dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Algo interesante, Pablo estaba preso. Al parecer, Timoteo sí le llevó a Marcos. Y ahí estaba Marcos perseverando con Pablo. Ahí estaba Marcos luchando con Pablo. Mientras Demas había huido, mientras otros habían huido, ahí estaba Marcos perseverando en la lucha y en la adversidad. Finalmente Pablo dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamientos, si viniere a vosotros, recibidle. Ahora Pablo no solamente pedía a Marcos, ahora Pablo le escribía a las iglesias y les decía, si este chico va allá, si Marcos llega allá, ustedes ya escucharon lo que yo les dije. Recíbanlo porque es un siervo de Dios. Recíbanlo porque es un instrumento en las manos de Dios. Sí. ¿Aprendió Pablo la lección? Aprendió Pablo la lección. Yo necesito aprender esta misma lección hoy para tener ojos de fe. Para no ver lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve es eterno. Yo necesito hoy aprender a mirar a la gente no como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser bajo la influencia transformadora del Espíritu Santo. A eso se refería Pablo cuando dijo, no mires lo que se ve, mira lo que no se ve. Hermanos, yo he cometido errores en mi vida por juzgar personas y a veces ni siquiera con palabras, solo pensamientos o miradas, porque solo las veo como lo que yo creo que son, pero carente del ojo divino que mira lo que no se ve. Lo único seguro para nosotros es tratar a todos los demás como Dios nos trata a nosotros. Y Dios a nosotros nos ha tratado en fe. Hermanos, Jesús vino a esta tierra a morir en fe. Vino a morir por ti en fe. Con una posibilidad de que tú aceptaras el don de la salvación, pero solo una posibilidad. Vino para darte esa posibilidad en fe, porque Cristo ha tenido fe en nosotros. Qué lástima que nosotros somos muy tardos para desarrollar fe en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos mira por fe. Te mira a ti no como lo que eres, me mira a mí no como lo que soy, me mira como lo que yo puedo llegar a ser bajo el poder transformador del Espíritu Santo. ¿A quién estás mirando mal hoy? ¿A quién estás considerando mal hoy? ¿Con quién estás obrando como Pablo y no como Bernabé? ¿Quién hoy necesita que tú seas un Bernabé, un hijo de consolación, y les mires con esperanza, y le tiendas la mano, y le trabajes con paciencia, y esperes con el don del Espíritu Santo, y trabajes con fe? ¿Quién?
Yo sé quiénes son esas personas en mi vida. Y Dios me ha dicho, trabaja con fe, trabaja con paciencia. Un día, hermanos, como dice las Escrituras, lo que ahora vemos oscuramente, entonces veremos cara a cara. Veremos con claridad. Y se verán las historias, no de los grandes protagonistas que conocemos hoy, Pablo, por ejemplo, o Pedro, sino de quienes estuvieron en segundo plano, siempre en segundo plano, siempre en el anonimato, pero que sin la obra y el ministerio de ellos jamás se hubiera podido conocer a aquellos hombres que han dominado la escena en la obra de Dios. Las Escrituras y la profeta nos dice que en el cielo muchas madres se sorprenderán al ver el premio que el Señor les entregará. Y ellas dirán, pero yo solo trabajé por mi hijo. Pero ese hijo hizo una gran labor para la obra de Dios. Pero yo solo trabajé por unos niños que me encontré. Yo solo trabajé por un muchacho que llegó en la fundación. Yo solo trabajé por una muchacha que le tuve paciencia y que nadie más le tenía paciencia y nadie más la quería. Yo solo trabajé por ella. Bueno, y el Señor le entregará un galardón rico, precioso. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿En qué poco debemos ser fiel hoy? En mirar con fe a todos los que tenemos a nuestro lado. Jesús veía en cada persona un candidato al reino de los cielos. Jesús veía en cada alma un candidato al reino de los cielos. Jesús ve en ti un candidato al reino de Dios. Aldair, Jesús ve en ti un hombre que puede ser un baluarte en la obra en el tiempo del fin. ¿Vemos nosotros lo que Jesús está viendo? ¿O queremos seguir con nuestra visión egocéntrica? Esta es mi oración. ¿Cuántos quieren hacer esta oración conmigo en esta mañana, en esta tarde? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, dame tus ojos de fe? ¿Cuántos queremos decirle, Señor Jesús, dame tu mismo espíritu para ver en cada alma un candidato al reino de los cielos? Y no solamente eso, para trabajar con compromiso, con paciencia y con virtud, para que esas almas puedan llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Hermanos, repito y concluyo, lo único seguro que podemos hacer hoy es tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Dios a usted no le ha gritado, no grite. Dios a usted no lo ha ofendido, no ofenda. Dios a usted no lo ha juzgado por sus pecados, no juzgue. Dios a usted le ha tirado su mano, no le ha hecho así, le ha hecho así. Ven, hijo, te caíste, yo te levanto. Vamos a levantarnos. Quiero invitar a que te pongas de pie. Que cantes conmigo un himno especial. No sé si está Cristian. Tengo a Cristian por aquí, Cristian Mendoza, para que nos acompañe en la guitarra. Bien. ¿Saben, hermanos? No porque esté presente, pero yo creo que yo estuviera hoy fuera de la obra de Dios. Si no fuera porque en un momento de extrema necesidad, de gran ofuscamiento, de mucha oscuridad espiritual, por muchos problemas y situaciones y mi propio carácter díscolo, si no fuera porque alguien me vio en fe y me habló con amor y me tendió la mano. Y eso para mí fue determinante para decir, vamos que sí se puede, vamos que Dios me ama, vamos que Dios tiene un plan para mí, vamos que Dios tiene sueños conmigo. Usted no sabe cómo usted puede transformar la vida de una persona si obra en amor y obra en fe. Y yo hoy doy gracias a Dios por ese instrumento.